Popol Vuh. Capítulo 18. La resurrección de los gemelos y la venganza. Al quinto día, Hunahpu e Xbalanque reaparecieron ante los señores de Xibalbá como pordioseros, cubiertos con harapos. Los gemelos danzaron algunos bailes, tal como el baile del tecolote y el baile del armadillo. Hacían grandes prodigios, como quemar una casa y de inmediato volver a ser la misma. También hacían los prodigios de autosacrificarse y de inmediato volver a la vida. Sorprendidos, los habitantes de Xibalbá contaron a los señores de Xibalbá sobre los bailes y prodigios. Bailan muy bien y sus bailes son muy interesantes. También hacen grandes prodigios como quemar una casa y volverla a la misma forma y autosacrificarse y volver a la vida. Al escuchar sobre los gemelos, los señores de Xibalbá querían ver los bailes y prodigios y enviaron los mensajeros a los gemelos. Los mensajeros dijeron a los gemelos: dicen los señores de Xibalbá que quieren ver sus bailes y prodigios. Síganos. Los gemelos llegaron enfrente de los señores de Xibalbá. Se presentaron con humildad, bajaron su cabeza y se doblaron. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus padres? Los gemelos contestaron: nunca lo hemos sabido, ni conocemos a nuestra madre ni a nuestro padre. Está bien. Entonces, bailen. Si nos complacen, les vamos a dar una recompensa. Cuando los señores de Xibalbá se lo dijeron, los gemelos contestaron: no tengan pena. No queremos nada. Los gemelos danzaron algunos bailes, tal como el baile de la comadreja y el baile del tecolote. Los señores de Xibalbá se pusieron contentos al verlos. Ahora sacrifiquen a mi perro y luego revívanlo. Está bien. Los gemelos sacrificaron al perro como les ordenaron y lo volvieron a la vida. Él meneaba su cola como si no le hubiera pasado nada. Sorprendidos al verlo, los señores de Xibalbá dijeron: excelente. Ahora quemen nuestra casa y vuelvan a dejarla igual. Los gemelos quemaron la casa como les ordenaron y la volvieron a dejar igual. La casa está totalmente igual, sin ninguna parte dañada. Contentísimos, los señores de Xibalbá les dijeron: genial, ahora sacrifíquense a ustedes. Entonces Xbalanque despedazó a Hunahpu, esparciendo sus piernas, brazos, decapitando su cabeza y extrayendo su corazón.
Y cuando Xbalanque dijo a Hunahpu: levántate, al instante él volvió a la vida. Los señores de Xibalbá se alegraron muchísimo y ordenaron a los gemelos: ahora sacrifíquennos y vuélvannos a la vida. Primero, los gemelos sacrificaron a Juncamé y extrajeron su corazón. Luego, ellos sacrificaron a Ucub-Camé, pero no los resucitaron. De esta manera, los gemelos mataron a los 2 señores de Xibalbá y vengaron la muerte de sus padres. Al ver que los señores fueron asesinados, los habitantes de Xibalbá huyeron a un gran barranco. Sin embargo, aparecieron muchas hormigas y atacaron a los habitantes, quienes fueron expulsados de allí. Como resultado, los habitantes de Xibalbá aparecieron ante Hunahpu Xbalanque a entregarse.